Muchas gracias, Manolo, y gracias a ustedes, ahora, y gracias a ustedes por su presencia aquí. Voy a hablarnos, primero vamos a ver si puedo entrar en mi tema, porque no tiene nada que ver con procesos de la guía, de lo que ya nos han hablado muy bien. Estupendo. Dijimos que hacerlo con la rueda, o si no. Vale, perfecto, gracias. Muy bien. El Japón se encuentra muy lejos de Europa, tremendamente lejos. Se puede decir que se encuentran casi en las antípodas de Europa. El Japón ha tenido muy pocas relaciones con Europa. Hasta 1543 no llegaron los primeros jesuitas allí, y 20 años más tarde Japón se cerró los puertos a la influencia de los diablos extranjeros, como lo llamaban a todos los europeos, y estuvo cerrado hasta que en 1853 el Comodoro Perry de los Estados Unidos llegó allí y a puerta de cañonazos se hizo abrir los puertos y hacer un tratado de comercio con ellos. Pues bien, pese a esto, es curioso que en Japón se han desarrollado unas instituciones muy parecidas a las que se hicieron en Europa. En Europa una de las características del medioevo europeo es el feudalismo, la caballería y la hidalguía, y la sociedad estamental, por supuesto. Bueno, pues en Japón se han producido estas mismas instituciones, lo cual quiere decir que de alguna manera la necesidad estaba patente en Japón y sacaron como solución lo mismo que sin conocerse estábamos haciendo los europeos a miles de kilómetros. Aquí tenemos un caballero japonés, debajo su emblema, arriba un caballero europeo y debajo su emblema o escudo. Parecidos y diferentes. Vamos a ver en qué consisten ambas cosas. La sociedad japonesa se forma en el enfrentamiento con el imperio chino y Corea, que tratan de invadirlos en diferentes ocasiones. Ven ustedes el Japón, las islas de Japón, el planisferio entre Europa y Japón, verdaderamente hay una larga distancia. Japón está caracterizado porque la población japonesa vivía en forma de pequeños grupos sociales o clanes. Eran unos grupos que, unidos por lazos de parentesco y por adopción, que decían proceder de un ancestro famoso. Estos clanes van a constituir la sociedad japonesa. Tienen un reyezuelo. Aquí ven ustedes en este mapa medieval la división de los diferentes territorios que ostentaba cada uno de esos clanes. Entre ellos había algunos clanes mayores y otros menores. Están documentados hasta 150 clanes. De ellos había media docena que forman el Gozoku, que son los clanes mayores, que en realidad son los que se van a repartir el poder. Y el resto de los clanes que van a entrar dentro del área de influencia de uno u otro de estos clanes mayores. Lo característico de la historia de Japón ha sido siempre una gran agresividad entre ellos, una lucha despiadada a lo largo de los siglos de unos clanes contra otros, y este espíritu despiadado de guerra fue el que los llevó a meterse en la Segunda Guerra Mundial. Antes habían atacado a China, a Rusia, a todos sus vecinos, y si ustedes caen en sus manos un manga, un TVO japonés, verá que los dibujos siguen siendo tremendamente agresivos. Esa agresividad. El clan no era todo para el japonés. El nombre japonés usa de dos palabras. Primero, la nomenclatura del clan del que procede, y segundo, el nombre propio o identificador personal. Luego, Yamato no Bucanes, que el clan Yamato, lo importante, como digo siempre, es el clan. El clan no es todo en la vida. El clan es el que dispone las tierras son de clan. El clan es el que tiene los medios de gobierno, y el jefe de clan reparte los medios de gobierno a aquellos miembros de ese clan a los que quieren distinguir o premiar. En el siglo VI, uno de los clanes grandes
el clan Yamato, se impuso y derrotó a todos los demás clanes. E impuso una forma de gobierno imperial, lo mismo que existía en aquellos tiempos ya en China. Para enfrentarse, quiso crear un imperio. Creó un imperio centralizado. Eso no supuso la desaparición de los clanes, porque hubiera sido el genocidio para acabar con todo físicamente, hubiera tenido que matar a todos sus miembros, pero sí el dominio de alguien que era el emperador. La organización del imperio del Japón tiene un imperio universal, que es el Tenno, dirigido por un soberano celestial, que se considera de origen divino, descendiente de la diosa Amaterasu. Tanto es así que el origen divino del emperador ha llegado hasta el siglo XX, a ser vencidos en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos impusieron al emperador de Japón que renunciara a su carácter de Dios, de origen divino. Dentro de una sociedad prácticamente con una religión tremendamente extraña como es el Japón, el culto al emperador eran los que los habían mantenido unidos. Eso produjo un verdadero caos, tremendo dote y multitud de suicidios que la acompañaron. Tema también curioso es de la dinastía imperial. La dinastía imperial, según sus libros, es una sola dinastía. A diferencia de todos los países que ha habido varias dinastías, que se van sucediendo porque se afemina, porque muere, una sola dinastía con 125 emperadores. Desde el año 660 a.C., con Jimmu, que fue el fundador del clan Yamato, Yamato al hacer emperador, aunque ya fue mucho más adelante, retrotrajo a todos sus reyes duelo desde el comienzo de ello, hasta la fecha con Akihito. La sucesión es sumamente curiosa. No se suceden de padres a hijos. Hasta la última reforma constitucional que ya se ha dejado en la dinastía actual, se buscaba dentro de 4 familias imperiales aquella que tuviera el varón más idóneo para ser emperador. Y el varón idóneo era un varón, un hombre, menor de 12 años, porque así se le podía controlar con un consejo de regencia, para que fuera el emperador. Y dentro de estas 4 dinastías siempre había un varón a mano para que siguiera. Por eso se continúa como si hubiera sido una sola dinastía. Los emperadores no tienen apellido, es el Tenno, se ha sido siempre así. En Japón, otra de sus características es una sociedad muy jerarquizada, mucho. Tanto es así que llegó a haber hasta 30 grados, y cada uno sabía cuál era el grado por delante de él y los grados por detrás. Sabía cuál era su puesto, sabía cuál era su lugar, y tenía que guardar un respeto absoluto hacia los cargos superiores. Eso quizás en la mentalidad europea, que somos mucho más rebeldes, choca, pero en Japón, como todo por la influencia de Confucio, todo esto de los cargos lo consideran tremendamente esencial. Los cargos estos no se corresponden a la persona. Por ejemplo, podemos decir un cargo de un noble de grado 12, cuando muere, no va a su hijo, sino va a la persona que el jefe del clan decide que debe de sucederle. Desde ahí la importancia que siempre ha tenido el clan. Otra de las características del Japón que nos chocan ahora es el feudalismo. En Japón, en el año 1185, hay una revolución. Se considera que el emperador es muy poderoso, todo el mundo le tiene mucho respeto, pero es mejor, dicen los clanes, que el emperador no se entrometa en las cosas mundanas del gobierno, de la administración, de nombrar funcionarios. No, el emperador debe estar a sus actos. Hay un montón de ceremonia en homenaje y reverencia al emperador, pero el emperador no gobierna en absoluto. Quizás pudiéramos pensar en la figura de un rey vago y un válido universal. Bueno, en este caso el válido es el shogun, generalísimo y protector del emperador, que ejerce el poder militar y administrativo. El emperador se conjugan 2 elementos, siempre el yin y el yang. Uno que es la continuidad,
La continuidad es el imperio. El emperador es la columna vertebral del imperio. Siempre va a haber un emperador y todos van a obedecer a ese emperador. Algunos emperadores han muerto jóvenes, posiblemente de algún veneno, a los 20 años querían entrometerse y cogieron a otro emperador niño que existiera. Y luego está el movimiento, la actualidad, que es el shogun, que es el generalísimo, que es el que manda todo. Tanto es así que por las eras, aquí ven ustedes, en la historia del Japón no se divide en edad media, edad moderna, edad contemporánea, no. En la era Minamoto, la era Kamakura, la era Shikaga, la era Tokugawa y la época Meiji, que son eras en las cuales el clan correspondiente es el que nombraba el shogun y controlaba todo. Y luego el shogun buscaba unos apoyos locales, unos vasallos locales, que eran los daimyos, que por eso es el toque de feudalismo que encontramos en el Japón. ¿Qué eran los daimyo? Eran los señores de la guerra. Gobernaban Fudai. Incluso la palabra Fudai suena muchísimo al feudalismo, al foedari del latín europeo. No ha habido conexión ninguna y utilizan un término tremendamente parecido. Gobiernan los territorios, los kuris y los han, la provincia y los distritos. El shogun encarga al jefe de un clan local que actúe como daimyo gobernando un territorio en el que hay otros clanes viviendo en él. Y le da un poder superior sobre los otros clanes. Eso supone ya que necesita una fidelidad. ¿Cómo consigue la fidelidad? Con un sistema muy sencillo, como hizo Luis XIV. Los daimyo no viven en su territorio, viven normalmente en la corte imperial, bajo el poder del shogun. Si en algún mes tiene que marchar a su territorio, tiene que dejar a su primogénito como rey. La historia es un enfrentamiento de unos daimyos con otros, unos daimyos contra el shogun. Los shogun fueron derrotados, por eso las diferentes eras que hemos encontrado aquí, es una lucha absoluta. Los daimyos vivían en unos castillos, símbolo de su autoridad y poder. Vean ustedes que el castillo japonés es muy distinto del castillo europeo. Tiene una base de piedra, allí colocada allá, tiene sobre ello otra de maderas, lacadas que se ponen por encima de ellos, y realmente no se parecen en nada a los castillos europeos. Pero piensen ustedes en los castillos españoles. Si nos vamos a los castillos centroeuropeos, verán que encima de las murallas, encima de todo, hay una cobertura de madera. El mal tiempo obliga a que todos esos castillos se cubran con una cobertura de madera. Si algunos de ustedes han viajado por Hungría o Rumanía, verán que esos castillos tienen quizás más madera que piedra muchas veces. Estos eran los castillos. En Japón existía la artillería. Luego, pese a todo, ese castillo se construyó y se mantuvo. La cubierta de teja estaba calculada para desviar los proyectiles. Bueno, realmente son castillos que se han conservado hasta ahora. Los daimyos tenían unos ejércitos. Para sus ejércitos eran unos ejércitos que ellos mismos dirigían, no existía un ejército nacional, cada uno tenía su propio ejército, eran sus campesinos, porque el poder del daimyo dependía de los campesinos que cultivaban los campos de arroz. Tanto es así que hubo categorías en los daimyo, según el número o la cantidad de sacos de arroz en que eran sus rentas. El arroz fue durante muchos años la moneda de cambio. Y estos ejércitos, ellos los llamaban de cualquier manera, y tenían la costumbre para distinguirse que estos ejércitos llevaran ya una especie de emblema, de símbolo. Cada guerrero llevaba su emblema cogido a la espalda. Era la mejor forma que la melés que se organizaron allí para saber qué ejército era u otro. Y como lo frecuente eran las guerras de las confederaciones de diferentes daimyos o de clanes, de tanto hay superpuesto allí unos contra otros, llegó un momento en que cada clan llevaba su bandera.
perfectamente conocían. Aquí nos parece excesivo en Europa con llevar el pendón del conde o el pendón real es suficiente. Ahí cada guerrero llevaba clavada su bandera. Tanto es así que actualmente en un reportable, de los que dan para los niños todavía daban, tiene dos clanes, el Konishi y el Kobayakama, ven que todos ellos llevan su banderita correspondiente, salvo el jefe de clan, que lo necesita porque le acompaña en pendón. Todos los demás llevan a la espalda colgado lo que se llama un kamo. Estos daimyos llegaron a rodearse de una comitiva militar. El fenómeno es el mismo que ocurre en Europa por aquellos tiempos, es decir, además de los señores feudales, hay un grupo de guerreros profesionales que forman, que no es que trabajen y luego van a la guerra y luego vuelven al trabajo, no, están dedicados exclusivamente a la guerra. Tienen unos terrenos, unos arrozales, para que vivan a cambio de ellos. Estamos perfectamente en el vínculo de vasallaje propio de toda la Europa feudal, en el cual será un feudo de caballería, con un terreno. Todos los terrenos, tanto en Europa como en Japón, es una serie de siervos, porque allí la población, que no es población guerrera, es población esclava, indudablemente, que trabajan para que ese caballero pueda dedicarse a la guerra. En el caso del samurái ocurre lo mismo. Aquí tenemos una imagen de un samurái. El samurái empieza a tener una circunstancia rara que veo. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de ver algunas películas hechas por directores japoneses, como Akira Kurosawa. De los ejércitos que vienen, siempre van delante un grupo de guerreros o paladines con unas complicadas armaduras que son los samuráis. Porque hacen dos tipos de guerra: la guerra de la masa contra la masa y luego la guerra individual de un guerrero contra otro guerrero. Los samuráis normalmente proceden de las clases nobles, es decir, lo que hoy día llamaríamos la pequeña nobleza, diríamos los antiguos hidalgos de la Reconquista, aunque siempre hubo una movilidad social. Cualquiera que fuera un hombre valeroso, que se distinguiera en el combate y adquiriera la formación necesaria, pues ya se ha admitido entre los samuráis, hasta que en el año 1600, en la era Tokugawa, se convirtieron en una casta cerrada a la que el uso de las armas estaba reservado, lo que sucedería hasta 1870, que fueron abolidos. Había unas escuelas de samurái. Para ser samurái se requerían una serie de requisitos, unos requisitos tanto de fuerza física, de agilidad, de poder luchar con las armas. Incluso muchos samuráis, cuando se hacían viejos y no valían para la guerra, formaban su propia escuela a otros samuráis. Tenía uno que ser aceptado y promocionado para poder aceptado dentro del grupo de los samuráis. La formación del samurái se inicia desde la infancia, tanto física como espiritualmente. Física es el desarrollo del cuerpo y el adiestramiento de las artes marciales en una escuela de samuráis. Y al mismo tiempo se robustecía el cuerpo, se adiestraba el espíritu. No era solamente el guerrero, lo bueno era el espíritu. Si ustedes releen las partidas, el código de las partidas, al hablar de la caballería, dice Alfonso X el Sabio que antaño se buscaba un hombre fuerte, heridor, se buscaba un leñador, un hombre fuerte, violento, para ser un caballero. Se demostró que la fuerza, si no tenía unas condiciones éticas, unas condiciones morales, no servía para nada, no era un buen suplidor. Luego era más importante incluso que la parte física, la parte moral del caballero. Bueno, pues aquí ocurría exactamente igual. Aquí tenemos las 18 artes marciales o jutsus. Luchan con todas las armas de 22 armaduras, tanto a pie como a caballo. Demuestra quizás una preparación mucho mejor que la del caballero europeo. El caballero europeo aprende a dar golpes con una espada, mientras para con el escudo los golpes del contrario,
y aprende a ajustar con la lanza, y poco más aprende el caballero europeo. En cambio, cada una de estas artes, hay que poner la más importante, el uso de espada del cuchillo, talento de dardo, uso del arco, a caballo y lucha sin armas ni armadura. Es decir, era un ejercicio constante el que se exigía a los samuráis. El samurái lleva una sofisticada armadura. En esto es mejor que la armadura europea. La armadura europea es una cosa rígida. Toda la parte delante del pecho es tremendamente rígido. Las gomeras son rígidas. Las piernas de afuera son también muy rígidas. El caballero prácticamente no puede caminar. Cuando se cae, baja del caballo, no puede defenderse, es fácil víctima. En cambio, el samurái tiene una armadura articulada. Tiene piezas separadas, son piezas de acero, luego están las calas y tienen hasta un casco que le cubre la cabeza y un faldellín. En lugar de llevar la pernera, tiene un faldellín que le protege. Esta es la armadura de un samurái. Muchas veces da la impresión, cuando uno ve los dibujos de los antiguos armoriales de los caballeros alemanes, con esas ciberas tan impresionantes que tenían, que tiene mucho más de querer asustar al contrario que efectivo, como puede tener estos cuernos que llevan aquí, estas protecciones, recuerdan a esos caballeros alemanes. Lo importante en el luchador japonés, samurái, es la katana. Es lo más sagrado. Es un sable de hoja curva y filo único, de 1 metro más o menos de longitud. Se puede utilizar con una mano para cortar desde el caballo o con las 2 manos cuando se combate a pie. En todo el equipamiento del guerrero japonés no hemos visto el escudo. El escudo no existe en Japón, ni uno. La armadura le protege lo suficiente. Y la katana, para lo que es al final la lucha individual, le quita las 2 manos, para darle más fuerza. Luego, no existe como tal el escudo, ni mucho menos. El Bushido, el camino del guerrero, se desarrolla en Japón entre las eras Heian y Tokugawa, de los siglos XI y XII. Era un modo de vida y un código para el samurái y el bushi. Está uno como si estuviera leyendo a Raimundo Jules, cuando habla del libro del caballero y el escudero. Estaba también, como en Europa, el cristianismo influencia enormemente a la caballería. Allí sus 4 religiones lo influencian también enormemente. Y las 4 grandes religiones es el Zen, que enseña a concentrarse y conocerse a sí mismo. Se contiene un autocontrol que te hace perder el miedo y consigues el dominio absoluto de uno. El budismo, no temer a la muerte, ya que tras de ella vuelve a reencarnarte y tienes otra vida. El sintoísmo, un sentido de patriotismo y lealtad total hasta su muerte, tanto para su tenno como para su daimyo. Y luego el confucianismo, un sentido de la justicia y la sinceridad. El código del Bushido, yo tengo aquí las 7 virtudes del código del Bushido. Si ven ustedes estas virtudes y recuerdan cuando leyeran algún libro sobre las auxiliares de la caballería, verán que muchas de ellas son las mismas en Japón que en Europa. No se conocían, nunca se habían visto. Honradez y justicia, valor, una compasión, cortesía, característica también del caballero europeo, la cortesía en el trato, honor, sentido de honor, sinceridad y deber y lealtad. Ser fieles a el Bushido y vuestro honor crecerá. Romperlo y vuestro nombre será denostado por la generación venidera. El que rompe el Bushido se puede romper de muchas maneras, tanto por acción como por no acción. Si tú eres apresado y pierdes una batalla, has sido infiel a tu Bushido. Solo te queda hacerte el seppuku, es decir, el harakiri, como se conoce normalmente. Has faltado a tu honor,
a los nombres del clan, que es el importante. Aquí tenemos el caballeresco en Europa, caballería como estilo de vida, factores externos, formación de armamento, reclutamiento. El reclutamiento para ellos era el tener el aprobado de una escuela de samuráis. Factores internos, un código de valores e ideales. Ahí es el bushido. Aspecto de la caballería, actitud heroica, el honor, el poder, fraternidad, el servicio y la religiosidad, patriotismo. Es decir, se parecen enormemente pese a la distancia en haber tenido contactos. Además, al mismo que en Europa tenemos las órdenes de caballería, esas congregaciones, mitad monjes, mitad soldado, también los tenemos en el Japón, los monjes guerreros. En los siglos X al XVI, los monasterios budistas tienen un papel muy importante. Ellos tienen una formación del monje guerrero Soei, que constituyen una organización bajo control religioso. Tanto es el poder de estos monjes guerreros que llegan a derrotar muchas veces, llegaron a derrotar a un shogun e imponer un cambio de shogunato y tener sus propios principados. La historia luego, sobre todo el cine, nos ha traído multitud de casos del monje que va a un monasterio para prepararse, para formarse para lo otro, la técnica que aprende. Bueno, pues estos monjes guerreros es quizás equivalente a lo que era un fraile caballero de las órdenes de caballería europeas. Los monasterios igual, están fortificados y rivalizaban con los castillos de los daimyo, en suma espiritual y militarmente sus monjes guerreros. Un concepto que llama la atención es la trifuncionalidad. La trifuncionalidad es un concepto europeo, asiático, oriental, que va a llegar a Europa de la mano de Platón, del filósofo Platón con su famoso libro La República, diciendo que la sociedad tiene forma humana, que hay una cabeza que la rige, hay unos brazos y un corazón que la protegen, y hay un vientre y unas piernas que la alimentan. Igual, la nobleza, Uji, el emperador, el shogun, los jefes de los clanes, los daimyos, la nobleza terrateniente, la nobleza de corte, la nobleza militar y los samuráis. Religiosos, los shinsus, tienen tanto los bonzos, que son pacíficos, como los sone, que son guerreros. Y luego el pueblo, que es el pueblo libre, que sería el equivalente a nuestros comerciantes y artesanos, a nuestros burgueses, el agricultor, los declasados y los esclavos, el público, derecho privado. Estos son los siervos. La sociedad estamental europea: nobleza, clero, estado llano. Nobleza, tanto los príncipes como los caballeros, tanto los daimyos como los samuráis. Oradores. Bueno, pues tenemos aquí en este dibujo, no está metido el monje guerrero, pero podríamos haberlo metido, donde el doctor Leño esté allí, y luego el resto. Trabaja para mantener. El concepto de sociedad estamental es el mismo, con la diferencia que en Japón se va a conservar casi hasta el siglo XIX, debido al aislamiento en el que se encuentra. Ese aislamiento, en el siglo XVI, se cuentan con una serie de jesuitas, españoles y portugueses, empiezan allí a difundir el cristianismo. Eso para ellos les asusta mucho, porque si todo gira alrededor de la divinidad del emperador, que es la columna vertebral del imperio, y hay unos que vienen diciendo, unos extranjeros, que el emperador no es noble, que no es nada más que un hombre sencillo, realmente eso le rompe completamente el esquema. Un poco lo que pasó con los cesarios romanos, cuando los primeros cristianos empiezan a negar el culto al emperador, porque hay un dios superior, intangible. Claro, la reacción es muy violenta. Son masacrados todos los cristianos, tanto extranjeros como nacionales que hayan adoptado el cristianismo, y el shogun ordena cerrar los puertos. Que tal trata que en 1853 se presenta una escuadra norteamericana de Comodoro Perry,
y a cañonazos rompe su aislamiento, intentan atacar con sus barcos, se dan cuenta que aunque estos son barcos de vela todavía, pues con cañones no tienen elementos para poder vencerlos y les imponen un tratado de paz. Lo que es curioso ver, está en 1853, en 1865 Japón botó ya sus primeros barcos de guerra acorazados y a vapor. Fíjese, en cuestión de 15 años, el enorme salto que dio el Japón. Pero claro, eso supone romper con su pasado. No puede tener los europeos ya habían roto con su pasado a finales del siglo XVIII. Y la ruptura con su pasado va a suponer abolir todas las instituciones feudales. El shogun, los daimyos, los samuráis, y vuelven al emperador. El emperador en ese momento es un emperador muy activo, coincide que no es un niño, ve que retoma todo el poder, entonces reorganiza la nobleza al estilo inglés. Aquí tenemos como los japoneses se visten exactamente como podían formarse los ingleses. Es decir, dan títulos del reino. Los signos que eran aquellos de la familia de príncipes imperiales van a ser todos duques, van a formar la Cámara de los Nobles, trasunto de la House of Lords de Inglaterra. Los cosacos igual son los marqueses. Todos estos conservan lo que son jefes de grandes clanes, sus grandes propiedades, no los atentan para nada. Y luego los pensionados son los que son los daimyos, a los que pierden su poder, pierden sus ingresos, y los shisaku, que son los samuráis, dan al kusaku y shisaku, no sé, mi pronunciación debe ser espantoso, ver aquí un japonés puede, no sé cómo se pronuncia en japonés realmente. Muy bien, estos son pensionados, para que estén bien de acuerdo con su condición, y se crean nuevos nobles. Acá hay una relación, en 1870 había 11 signos, 11 daku. Verán ustedes que lo que sube en estos años, en número, es al final, sobre todo, los ennoblecimientos de burgueses. Esto es un poco como queda la reforma Meiji. ¿Qué ocurre? Todo lo aceptan, menos los samuráis. Samurái tiene un código del honor muy profundo, se niega a aceptarlo y se rebela. Y será la batalla de Shiroyama. Esta fue inmortalizada por una película de hace unos años, del último samurái, que traen allí, en la que los samuráis atacan con las espadas a las fuerzas ya imperiales armadas con fusiles y con ametralladoras. Mueren en su inmensa mayoría, pero no son vencidos, son muertos. Samurái no desaparece el espíritu samurái. De esta manera se va a retomar ese espíritu samurái con motivo de la Segunda Guerra Mundial, con motivo de esos kamikazes que se hacen de los japoneses en los últimos tiempos de la guerra. Muy bien, pasamos a la segunda parte del tema. El samurái, han visto ustedes que iba con una armadura que le cubría la cara y todo. El sistema nipón nace en Japón al mismo tiempo que el sistema europeo, es curiosísimo, por el siglo XII, como manifestación de una casta guerrera que toma conciencia de sí mismo y de su significación social. El efecto, las circunstancias son exactamente las mismas. Lo mismo que el caballero europeo, para que le conozcan, porque claro, el caballero busca la fama, busca el honor, pero ¿cómo va a valorar la fama si todos van igual vestidos? Los príncipes llevan sus banderas superiores, pero un caballero tiene que distinguirse de los demás caballeros, tiene que usar un escudo, un blasón. Eso es el caballero europeo. En el caso del caballero japonés, samurái, le pasa igual, el casco le tapa el rostro y tiene que generar su emblema. Hemos visto que podía llevar a la espalda el común con emblemas de clan, pero en su clan a lo mejor hay algo así como, ¿qué le va a decir? Como 500.000 personas que forman parte del mismo clan. Y de eso que también personas pueden tener como
30.000 guerreros, que se diferencia uno con otro con esa cosa en la espalda. Tienen que generar su propio emblema. Tienen ustedes una carga de caballeros medievales. Quiero que se fijen en ella, porque comprendiéndola podrán comprender la siguiente diapositiva. Ven aquí que llevan un pendón con el emblema del conde que lo dirige, otros pendones que van en lo alto de las lanzas de los guerreros, el emblema, y luego los caballeros llevan en su escudo su emblema personal y en sus caballos. Una carga de samuráis. ¿Cómo puedes llevar tu emblema si no tienes escudo? Claro, porque hasta ahora la formación heráldica que todos hemos oído es que la heráldica es putiforme. Luego, ¿cómo puede existir una heráldica que no tienes escudos? Bueno, el mon. La necesidad de identificarse mediante una antena, el huaguata, no es alargada como el de clan, es cuadrada con un emblema propio, que no es el de clan, puede estar derivado del de clan, pues todo por los colores, pero es propio, se llama el mon. Este emblema, a no tener que seguir el contorno del escudo escutiforme, busca la forma redonda como la más perfecta. El círculo dice que siempre la figura más perfecta que existe. Aquí tiene heráldica escutiforme y heráldica mon. Alguien puede decir, hombre, pero eso no es heráldica. No me diga usted que eso es heráldica, porque una heráldica que no sea escutiforme no es heráldica. Llámelo, es un mon. Clasifiquela usted como quiera, pero no es heráldica. No hay heráldica que no es escutiforme. Hay que decir ustedes, los caballeros europeos llevaban el escudo y llevaban un pendón. Luego, de alguna manera, los vecinos en Europa como en Japón han sido siempre soportes de alguna figura heráldica. Pero, ¿cómo llaman ustedes la heráldica británica? Que además de los escudos tiene el pennón y tiene el bache. Mirad, eso tampoco es heráldica. Pues señores, eso es heráldica. En la heráldica europea existen varios modelos heráldicos. En principio son tres. El latino, en el que está Francia, está Italia, está España, que es el escudo limpio. Todo lo más un casco. El germánico, que es el escudo con unas cimeras, unas crestas, con unos jaleos impresionantes. Y el inglés, que es este, en el que la cimera, la cresta, esta tiene vida propia, separada de lo que es el escudo. Tienen ustedes una heráldica británica que no es escutiforme. Y la escocesa, totalmente redonda, y es también heráldica. Eso rompe un poco lo que nos enseñaron al principio, de que heráldica es la forma del escudo que varía según la diferente, el escudo alemán, el escudo italiano, el escudo suizo. No, no, esto no tiene escudo. Y la heráldica soviética era también redonda en todos los países. Todos ustedes han vivido durante la existencia de los dos bloques y esta heráldica que tenían estos países. Bueno, vayamos ahora al mon, para ir ya intentar terminando. El mon, el redondo, tiene dos tinturas, una que actúa como campo y otra como la figura escrita. Solo admite dos colores, dos tinturas. La gama de colores, a diferente de la europea, que son los 4 colores y los 2 esmaltes, alguna heráldica como la británica y la flamenca, que tienen muchos más colores, la japonesa puede tener todo tipo de colores. Todo tipo. La única obligación es que no se pueden usar más de 2 colores sobre un mismo modo. Se puede dibujar cualquier tipo de figura, natural o quimérica, como en Europa, siendo la más frecuente los vegetales, los animales totémicos. Tienen una mariposa totémica, tienen vegetales, figuras geométricas, espirituales, elementos de la naturaleza, lo mismo que ocurre en Europa. Aquí tienen ustedes, estos son todos en blanco y negro.
El estilizado es enorme, mira que una carzas. Tenemos aquí todo tipo, esto sería fajas, el equivalente a una faja en Europa, luego admite todo tipo de figuras. ¿Cómo se generó esto? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de cuando veíamos al principio ese comón o escudo de Islam? Bueno, pues este plomón tenía diferentes variaciones cuando iba. La rama primogénita usaba las armas puras. Los diferentes hijos debían de brisarlas. Eso suena mucho también a Europa, eso de tener que brisar las armas. El rol primogénito usa las armas plenas. Aquí tenemos hasta nuestro rey actual, cuando era príncipe, tenía que brisar las armas reales con un feo que mucho había que hablar porque es una figura típicamente francesa. No sé en qué momento se metió en la heráldica española, pero no era correcto que se metiera. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí tenemos igual las armas, es decir, tienen... Y luego algo más importante, que es que las figuras del jamón pueden pasar a cualquier trapo o elemento. Los reyes de Castilla tenían una dalmática grande con castillas y leones. Los japoneses usan frecuentemente, lo normal en un japonés hoy en día es llevar mejor una corbata con sus emblemas. A nadie en España se le ocurriría hacerse confeccionar una corbata con la repetición de su escudo. Pero eso es muy bonito, la verdad, pero no es... Y no es por una razón importante, que es que en toda Europa la heráldica ha conservado una tradición feudal, de cuño feudal, y se ha asociado siempre con la nobleza. Luego ha tenido muchísimos detractores, constantemente. Los de la Revolución Francesa prohibieron la heráldica por todas partes, porque la consideraban que era la monarquía y los feudos y tal. Los austriacos han prohibido el uso de la heráldica. En Austria no existe hoy en día la heráldica privada, nada más que la pública, la institucional, está prohibida. Bueno, pues tanto fueron los Buchan que crearon unos armoriales. En estos armoriales estaba la reproducción del dibujo del Mon con el nombre, en japonés eso sí, de a quien correspondía. Actualmente están registrados hasta unos 30.000 emblemas diferentes en los kimonos. Se considera, por lo que eruditos japoneses ahora, que esto ya ha sido una deformación de la heráldica. Bueno, no, ¿por qué? Y con esto, pues, quiero dar por terminado, antes de cansarlos más a ustedes, con la idea de que siempre es curioso cómo dos universos separados, que ven de espalda de uno al otro, han generado unas instituciones tremendamente parecidas. Eso me recuerda a aquella diferencia que hicieron en el siglo XIX entre la ciencia del espíritu y la ciencia de la naturaleza, que lo hizo Dilthey, que entiendo la ciencia del espíritu son aquellas que cada elemento va saliendo y se va induciendo uno con otro y parte de una causa y puedes tener muchas soluciones. Eso no es ciencia, llego a decir muchos. La ciencia de la naturaleza es aquello que cuando uno coge un laboratorio puede reproducir el mismo fenómeno cuantas veces quiera. Bueno, en el caso del Japón podemos decir que la heráldica y la caballería son también ciencia de la naturaleza, realmente ciencia, porque dando unos elementos, una circunstancia, se ha generado una respuesta muy parecida, tanto en Japón como en España, y con eso termino.